Señores, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta charla informativa. Quiero por favor que alguien me confirme si el audio está llegando correctamente y el video también. Muy buenas noches con todos, por favor, si alguien me puede confirmar si está llegando el audio y el video correctamente. Vamos a dar Sí, está inicio. llegando. Perdón, disculpe, buenas noches. Sí, está perfecto el audio, también el video. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, entonces con la confirmación de que todo está llegando bien, señores, entonces me presento. Luis Guamán es mi nombre, voy a estar a cargo justamente de esta charla en donde los temas principales están relacionados justamente a redes de transporte y redes de acceso. ¿Ya? Es justamente los temas que estamos proponiendo como parte de este curso del 2022, ¿no? En donde tanto las redes de transporte y las redes de acceso van a formar parte ahora del curso que se está manejando en lo que corresponde a fibra óptica. Muy bien, entonces vamos a tratar de manejar las ideas de una manera muy amigable para que pueda seguramente ser entendido por aquellos que recién están empezando en este tema, y los que tienen base seguramente nos podrán apoyar con algunas consultas más adelante. Muy bien, señores, entonces en este momento comenzamos. Miren, este gráfico es interesante porque por un lado nos muestra sin duda una serie de términos técnicos, pero que forman parte justamente de lo que debes conocer cuando trabajas con fibra óptica, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver justamente la hoja técnica de uno de los tipos de fibra. Podemos avanzar a la siguiente y seguramente vamos a encontrar también otro tipo de fibra que es el que más seguramente vamos a utilizar, en donde encontramos una serie de términos. Si nosotros nos dirigimos a la parte derecha, podemos ver en el título que habla de propiedades ópticas, ¿no? Y la fibra sin duda presenta propiedades ópticas, y los fabricantes de fibra lo exponen a través de hojas técnicas en donde muestran una serie de características de la fibra que te están vendiendo. Si podemos retroceder, o mejor dicho, si vemos en el lado izquierdo, sin duda no deja de ser inclusive importante las propiedades geométricas y mecánicas. Pero estudiar sin duda estos temas implican tener algunos conceptos previos. Si yo quisiera ahorita, por ejemplo, enfocarme en la dispersión cromática, que es un tema muy interesante, o en lo que es el PMD, que es dispersión de modo de polarización, o de repente, previamente a él, de repente analizar lo que es la atenuación de la fibra, ¿no? Entiendo que tendría sin duda que tener algunos conceptos previos. Entonces, vamos a algunas ideas previas para luego seguramente enfocarnos en alguno de estos puntos, como digo, de una manera seguramente no tan profunda. No es la idea ahora dictar un curso, sino seguramente comenzar a indicar los puntos que seguramente serían interesantes tratar en un curso. Entonces, la historia sin duda siempre ha sido parte que se deja al alumno para que pueda revisarla, ¿no? Y en este caso, sin duda, inclusive ahora en la charla comienza a jugar un papel importante, ¿no? Porque hablamos de la luz y hablamos de la manipulación y el procesamiento de la luz, no solamente cuando trabajamos en fibra, ¿no? Si lo llevas a otro contexto, por ejemplo, para aquellos que seguramente manejan otras tecnologías, como puede ser una que hoy en día tiene seguramente mucha acogida, que es los sistemas de biovigilancia. Ellos también realizan manipulación de la luz. Ellos tienen también todo un sistema óptico que trabaja con la luz. Y entonces, en el caso de ellos, sin duda, así como aquellos que están entrando en fibra, la idea de manipular la luz, de procesar la luz, comienza a jugar un papel importante, ¿no? En el caso de la fibra, nosotros utilizamos la luz como medio para transportar, en este caso, la información. Y ahora, ¿cuál es lo interesante de la historia? Que si nos remontamos nosotros, por ejemplo, a Isaac Newton, a Christian Huygens, comenzamos a ver justamente que ellos hacen estudio de la luz, ¿no? Y los dos en esos años exponen sus teorías, de repente con algunas equivocaciones, pero ya comienzan a formar justamente parte de la historia, porque comienzan a explicar y a tratar de descubrir propiedades que hoy en día sin duda ya revisadas y corregidas son parte justamente de lo que exponemos. Lo interesante, por ejemplo, en lo que Isaac Newton propone es la descomposición de la luz. ¿Y por qué me podría ayudar, profesor, este tema? Bueno, primero estamos hablando de que cuando hablas de la fibra, sin duda hablas del medio por donde va a viajar la información, pero la información viaja a través de la luz, y la luz es manipulada en todo ese proceso, ¿no? Y, por ejemplo, algo que descubre
en este caso Isaac Newton es que la luz no es de una frecuencia única, es una combinación de frecuencias. Y esa idea le permite a él justamente lograr descomponer la luz en colores, y sin duda cada una de ellas tiene una longitud de onda y cada una de ellas tiene una frecuencia. Sin duda todas en conjunto vienen a ser la luz blanca. Y esa explicación tan básica, pero súper interesante, y esas propiedades ópticas que exponen ambos, que son la reflexión, la refracción, la dispersión, son súper importantes para nosotros comenzar seguramente a estudiar la fibra. Por ejemplo, si nosotros observamos, por ejemplo, su micrófono, por favor, si lo desactivan. A ver, un momento, por favor. Bueno, decía justamente, mostraba algunas ideas en relación justamente al estudio, a la investigación que hacen estos dos científicos, y decía que lo que ellos pueden haber expuesto en ese momento y ya lo que podemos leer ahora corregido sin duda, ya las teorías nos ayudan bastante justamente a que podamos ya darle interpretación a estas hojas técnicas, ¿no? Y yo decía, por ejemplo, que todas ellas son interesantes y hay que evaluarlas, analizarlas, ya que va a ser parte de lo que vas a necesitar para poder trabajar con instrumentos en fibra. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a una de ellas, ¿no? Para poder justamente darle secuencia a lo que mostraba hace un momento, que era la descomposición de la luz, y que seguramente lo vimos también a través del arco iris y ese detalle de una combinación de frecuencias, forman parte justamente de la explicación de la dispersión cromática, ¿no? La dispersión cromática es uno de los problemas que se enfrenta en la fibra, ¿no? Y si nosotros lo vemos a nivel de gráfico, podemos ver este gráfico que justamente representa eso. Estas curvas me representan justamente el problema que hay cuando tú mandas información a través de la fibra, ¿perfecto? Van a ver seguramente, a veces lo vemos desde el punto de vista de atenuación, o sea, pérdida de potencia, pero también va a haber pérdida de bits, o sea, van a llegar muchos bits errados. Y entonces la explicación y lo que tienes que evaluar en los sistemas de fibra óptica están relacionados justamente en la atenuación, y lo vemos en el datasheet, aquí aparece justamente la palabra atenuación, y lo vemos también desde el lado de la dispersión, ¿no? Hay varios tipos de dispersión, ambos son perjudiciales en la fibra cuando comienzan a crecer en valor, ¿no? Y la explicación de la dispersión cromática es tan simple justamente porque parte de esa descomposición de colores. O sea que para que alguien pueda explicar la dispersión cromática, lo que tiene que partir es justamente de que la luz es una combinación de frecuencia. En el caso de la fibra no utilizas luz blanca, ¿no? O luz visible. En el caso de la fibra utilizamos luz infrarroja, pero en ellos la luz infrarroja también es una combinación, y esa combinación hace que estos colores, cuando viajen por la fibra, lleguen en diferente tiempo, ¿no? Y por eso la unidad, si observamos aquí, la unidad es PS, es tiempo, PS es picosegundos, ¿no? ¿Y qué es lo que mide esta unidad? ¿Qué es lo que habla la expresión cromática? Habla sobre justamente qué color llega primero y qué color llega después, ¿no? Y eso que los colores lleguen en diferente tiempo genera justamente problemas, genera pérdidas de bits. Entonces, ahí comenzamos a ver sin duda que la historia y lo que podamos referir a estos temas de física, sin duda, son importantes. Son importantes no solamente en esta tecnología, en otra que mencioné anteriormente, súper también importante, ¿no? Cuando estás en cámara, si quieres hacer identificación del rostro de una persona, tienes que trabajar también con propiedades ópticas, ¿no? Y entonces aquí también se tiene que conocer temas de física para que por lo menos seguramente mencionarlas y hacer una revisión rápida para que podamos enfocarnos. ¿Bien? Entonces, el datasheet de la fibra sin duda es parte de la preparación que tiene que tener una persona para que pueda justamente saber y entender el comportamiento de la fibra. ¿Sí? Entonces aquí tenemos propiedades geométricas, propiedades ópticas, y todas ellas son muy interesantes. Cada una de ellas sin duda cumple un papel muy importante. Ahora, sin duda hay varios tipos de fibra, ¿no? Ese es también uno de los temas que seguramente nos interesa saber, ¿no? Estaba hace un par de horas en la mañana justamente visitando algunas casas de fibra para ver algunos temas,
y claro, ¿no? Uno llega y seguramente encuentra ahí bobinas de fibra y la gran pregunta seguramente para alguien que no ha enfrentado estos temas es, bueno, y hay varios tipos de fibra, ¿no? Hay una sola fibra, ¿no? Y comienza a ser un tema interesante. Bueno, diríamos que dentro de las fibras más utilizadas son las fibras monomodo, ¿no? No deja pero de tener importancia también otros tipos de fibra. ¿Sí? Y entonces ahí este es ahora, acuérdense, y aquí es también otro tema, ¿no? Lo que ahorita estamos enfocando, perfecto, es la fibra, el vidrio, que es el tema justamente con el que aparecen los títulos de estos cursos. Pero cuando tú no compras la fibra desnuda, ¿no? Tú lo que compras es un cable de fibra. Y entonces, este es el datasheet que hay que evaluar, que hay que analizar cuando estás estudiando un tema de fibra, porque vas a comprar fibra, ¿no? Pero, por otro lado, sin duda, la fibra tiene una serie, bueno, dentro del estudio de la fibra también seguramente tú vas a ver propiedades mecánicas, ¿no? Y esas propiedades mecánicas nos llevan a un tema físico muy interesante, justamente que está relacionado seguramente a, a entender que la fibra es muy delicada y que seguramente durante esa instalación y durante todo ese procedimiento que hay durante su instalación puede dañarse, quebrarse, ¿no? Y entonces ahora la fibra puede estar instalada en lugares donde hay altas temperaturas, bajas temperaturas, puede estar enterrado bajo el piso, puede estar en postes, y entonces quiere decir que hay que proteger a la fibra y esas protecciones van a ser diferentes de acuerdo al medio. Entonces, uno de los temas es estudiar la fibra porque tienen que explicarte justamente ese comportamiento y esas características intrínsecas que tiene él. Y otro tema muy diferente es estudiar los elementos que protegen a la fibra, que es otro datasheet, ¿no? Ahí te metes a otro datasheet. Estas son otras especificaciones técnicas, ¿no? Y que van a ser seguramente muy diversas. ¿Por qué? Porque no todas van a estar, no todas se instalan bajo las mismas características ambientales y físicas. Entonces, basado en ese contexto, acá entonces comienza ya el tema a comenzar a mostrarnos que sin duda hay un análisis por un lado de la fibra desnuda y hay un análisis por otro lado cuando hablamos ya de cables de fibra porque te metes a elementos estructurales, ¿no? Y entonces estos temas son muy interesantes porque aquí también aparecen otros términos técnicos que cada uno de ellos representa seguramente una característica que hay que estudiarlas y analizarlas. Ahora, cuando nos enfocamos generalmente en la fibra, a veces nos enfocamos justamente en él, tanto en la fibra y el cable de fibra, los elementos que protegen a la fibra. Pero tenemos que entender que la fibra forma parte de un sistema. O sea, la fibra forma parte de un sistema de comunicación y entonces ahí entendemos que ahora hay que mirar el sistema completo. Y ese sistema debe estar compuesto sin duda por un transmisor, un receptor, y hay una serie de elementos que forman parte de este sistema. Y entonces ahora el tema ya no involucra solamente que aprendas, que entiendas, ¿no?, qué es la fibra, que entiendas cuáles son los elementos que protegen a la fibra, sino que tienes también que estudiar los elementos que van a formar parte de este sistema porque estás hablando de un sistema de comunicación, ¿no? La fibra forma parte de un sistema de comunicación y él es solamente un elemento de todo este sistema. Y entonces a nosotros no solamente nos interesa entonces la fibra, sino también todos los elementos que pueden conformar este sistema. Y entonces, dentro de ello, sin duda, las fuentes de luz, ¿no? Estos sistemas optoelectrónicos comienzan a ser uno de los temas también que nos interesa estudiar, ¿no? Y aquí seguramente comienzan a haber ya algunas interrogantes que a veces mezclan esta arquitectura que es la que estamos analizando con otra arquitectura que seguramente puede parecerles muy parecido o similar y por ahí como que generan seguramente algunas confusiones. Y refiero básicamente para luego seguramente meternos algunas ideas ahí, es de que a veces queremos seguramente imitar el comportamiento de las redes GPON y en ese sentido seguramente mezclamos estas redes que estamos viendo.
Es que A ver, por favor, señores, si me ayudan viendo su micrófono que esté desactivado, salvo que quieran hacer alguna pregunta para que no tenga que interrumpir y cortar las ideas que estamos queriendo plasmar. Bueno, entonces, luego entonces menciono otra vez ese tema para concentrarnos de nuevo. Entonces, vuelvo a esta imagen. Y en esta imagen básicamente lo que se muestra es simplemente un sistema de comunicación en donde lo que se desea es trasladar información de un punto a otro a través de la distancia, ¿no? Para cubrir esas distancias estamos usando la fibra, ¿no? Y para que podamos para que podamos, en este caso, mandar la información, enviar la información, estamos usando unos módulos, ¿no? Que lo podemos ver de repente bajo la denominación de módulos SFP, como el que aparece en este lado izquierdo, o podemos ver en este caso también bajo la denominación de un conversor de medio, ¿no? Diríamos que en teoría los dos vendrían a hacer esa función, pero a veces el mercado generalmente lo engloba este dispositivo como un conversor de medio, convertidor de medio, y al otro, ¿no?, lo lleva al plano, en este caso, por la forma, sin duda, y correctamente, a la denominación de SFP, ¿no? Tenemos entonces esas fuentes de luz que también forman parte justamente del análisis, porque vamos a tener que adquirirlos. Y entonces ahí seguramente dentro de lo que podríamos estudiar por cultura, no tanto porque a la hora de comprar vamos a mencionar, pero por cultura seguramente vamos a tener que meternos dentro de esos elementos para poder justamente hablar de repente de láser, porque en ellos ya la presencia de láser es indiscutible, pero también podemos ver la presencia de los LEDs, ¿no? Y hay varios tipos de láser. Entonces, y el LED podría todavía seguir usándose. Diríamos que los equipos de prueba, ¿no?, algunos instrumentos que vas a usar utilizan el LED, ¿no? Porque para hacer análisis, en el caso de ellos si quisieran analizar la fibra, les es más conveniente por su comportamiento, ¿no? El ancho espectral que él tiene puede ayudar de repente a que estos equipos... Un momento, por favor, ya un minuto. Ya, un minuto. Muy bien, disculpen. Decía entonces de que, sin duda, entonces, por cultura a veces tenemos que meternos a conocer algunos elementos internos de estos equipos, y dentro de ellos, sin duda, los diferentes tipos de láser que hay, y el LED, que puede seguramente también jugar un papel importante, y que jugó antes seguramente un papel mucho más importante que ahora, ¿no? Por otro lado, sin duda, las velocidades de transmisión comienzan a jugar un papel importante, y también lo que está relacionado en este caso a los niveles de potencia, ¿no? Ese es un tema súper interesante. Claro, como vamos seguramente a ver ahí algunas ideas, algunos diagramas. Bueno, en ambos casos, sin duda, la presencia de imágenes, páginas, programas, comienzan a jugar un papel importante. Ahora es poco probable que pueda seguramente hacer uso de todos ellos. Voy a usar de repente los más simples para que no tenga que de repente introducirme en temas que ya son propios de una clase, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer un poco amigable estos dos temas, tanto lo que es la fibra y de repente las fuentes de luz, sin tener que hacer tanto esfuerzo, abrimos unas páginas, bueno, hay varias en realidad, ¿no?, en donde tú puedes jugar y puedes seguramente tratar de hacer un análisis rápido. Por ejemplo, si vamos, bueno, para manejar las mismas de la misma láminas que estamos viendo, vamos a esta página. En esta página, por ejemplo, entramos y podemos irnos aquí, y automáticamente podemos encontrar justamente una ventana interesante porque ya en la parte aquí, básicamente la idea es escoger cables de fibra, no tanto tipo la fibra, sino cables. O sea, ¿por qué? Porque aquí la idea es que la empresa te está vendiendo un cable para determinada tipo de instalación. Entonces, lo que él te dice, bueno, te dice
cuántos hilos de fibra quieres que venga en el cable, te dice también el tipo de cable, te dice el tipo de instalación, si va a ser interior, exterior, te dice también en este caso si va a tener resistencia entre roedores, ¿no? Y te dice también si quieres comportamiento al fuego, ¿no? Entonces, este cuadro es interesante porque sin duda, ¿no? Ya muestra definitivamente que las personas ya tengan una serie de conceptos previamente para poder, pues, fácilmente, seguramente, comenzar a analizar lo que pueda mostrarte como resultado, en este caso, de lo que tú puedas seguramente marcar, ¿no? Entonces, a la hora que tú escoges, él te dice, bueno, para lo que tú has seleccionado, te puedo mostrar todo estos tipos de fibra, ¿no? Y entonces ahí comienza ya a verse, ¿no? Una serie de páginas que nos pueden ayudar a poder comprender lo que previamente se hace a nivel de teoría, ¿no? Y luego ya juegas con páginas, comienzas a analizar seguramente una serie de fibras que son expuestas o son justamente vendidas por los diferentes fabricantes, ¿no? Y entonces ya esto comienza a formar parte justamente de lo que tienes que lograr conocer y comenzar a entender y comenzar a familiarizarte con todos los tipos de fibra. Ahora, por otro lado, claro, igualmente, si tú quieres, ahora si ya tienes conceptos previos justamente sobre fuentes de luz, entonces también, ¿no? Te vas a páginas donde vas a encontrar, ¿no? Una serie de módulos que te pueden ayudar justamente a hacer análisis y a trabajar, que al final también los vas a comprar, ¿no? Entonces, si nos vamos de repente a esta página y nos vamos a hardware, seguramente también nos involucramos con diferentes tipos de módulos. A ver, vamos a ver si aquí encontramos. Sí, bueno, de que encontramos, sino que a veces las páginas cambian y uno tiene que estar buscando dónde están los botones. Bueno, aquí ya encontramos. Estos son los módulos, tienen diferentes módulos. Lo que nos interesa sobre todo son las hojas técnicas, ¿no? Y los cables también, ¿no? Ahí habría que descargarse hojas técnicas para analizar, pero ya habíamos mostrado. En cambio, en las fuentes no hemos mostrado sus hojas técnicas. Bueno, aunque creo que las tengo ahí, pero ya que estoy aquí, de aquí jalamos, ¿ya? Jalamos esa información. Por ejemplo, este aquí es uno para 80 kilómetros, dice, ¿no? Entonces, este es un módulo SFP de la marca Microtech para 80 kilómetros. Nos vamos a, bueno, aquí tiene, señores, por favor, su micrófono. Ayúdenme. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una primera pantalla de especificaciones. Interesante porque sin duda nos habla sobre el conector que él soporta, ese módulo. Nos habla sobre la velocidad, la distancia, y nos habla sobre el tipo de módulo y la longitud de onda, ¿no? Que la longitud de onda es un tema muy, muy, muy interesante por varios motivos, ¿ya? Por varios motivos, pero en este caso, por ejemplo, algo que es interesante evaluar en algún momento es que él utiliza mucho el 1550, ¿no? Pero si nosotros vamos a, bueno, dentro de un momento voy a ingresar a otra, van a ver que ese está utilizando, a ver, vamos en este momento, voy por aquí, retrocedo, simplemente, y luego regreso, ¿ya? Este dice que trabaja en 1550 para 80 kilómetros. Vamos a buscar uno, ¿no? Este es para 40, por ejemplo, ¿no? Acá dice 40 kilómetros. A ver, vamos a buscar uno de menos, a ver si hubiera, no sé. Este es para 20, a ver, voy a ingresar este de 20. ¿Ya? Este es para 20 kilómetros, dice. Entonces, si yo ingreso ahí para 20 kilómetros, ¿ya? Bueno, igual me habla sobre el conector. Los conectores, ya que aparecen aquí estos nombres, ese sí es un tema súper, súper interesante. Y al margen que sea interesante para el profesor o para algunos de los alumnos, el gran detalle está en que, sin duda, los conectores es uno de los temas que seguramente se tiene más cuidado dentro de toda instalación, porque son donde posiblemente se presente mayormente los problemas. Ahora, en los conectores se estudian seguramente varios elementos. Nos interesa mucho la estructura que tienen los conectores es interesante porque de él depende la sujeción, ¿no? Y la alineación, ¿no? ¿Y por qué me interesa, profesor, analizar la estructura del conector? Porque tienes que entender, ¿no? Que a la hora que tú alineas, a la hora que tú, en este caso, enfrentas dos conectores, ¿no? Estás haciendo que la luz pase de uno a otro. ¿Y cuál es el problema, profesor, ahí? El problema está, pues, que estás
que la información está viajando por la fibra y la fibra es del tamaño de un cabello. Entonces, imagínate que tú agarres dos cabellos, ¿no? En este caso, que tengas en tu mano dos cabellos y los quieras unir, ¿no? Y que las dos superficies, las dos caras tienen que entrar en contacto. Entonces, la precisión que tiene que tener un conector para que pueda lograr la alineación es súper importante, ¿no? Y ahí nada más comienza, por eso es que en los conectores se analiza la estructura, porque primero tienes que conocer que los conectores tienen estructura, y esa estructura hay que conocerla y entenderla para que luego sepas por qué a veces no puedes comprar cualquier conector y por qué el precio a veces juega un papel importante, y también muy al margen de la estructura que puede estar relacionado a alineación, sujeción, en los conectores tienes que analizar también otros elementos, que puede haber parte mecánica, sí, dentro de él hay parte mecánica, porque hay un sistema mecánico que va a jugar un papel importante también, pero también tiene una cara externa que le llaman férrula, y que aquí hace mención justamente al UPC. El UPC viene a ser justamente la cara externa en donde dentro de él va a ir la fibra, y el LC viene a hacer mención a la estructura. O sea que aquí te está hablando justamente de esos dos elementos que estamos queriendo analizar. A mí me interesa analizar la estructura y me interesa analizar también la cara externa, el pulido, como ellos llaman la férrula. Y entonces, en el conector hay todo un tema que seguramente hay que dominar, porque hay varios tipos de conectores y varios tipos de pulido. Entonces, bueno, pero para no salirme de temas, lo que quería básicamente acá es hablar sobre la longitud de onda. Aquí hablan de 1310, ¿no? Y en la otra hablaban de 1550. Y entonces la longitud de onda, en este caso, seguramente a través de gráficos para aquellos que no interpretan bien la longitud de onda, de repente si ves una onda o dibujas una señal, una onda sinusoidal, puedes ver justamente ahí, ¿no? Que aparecen algunas unidades como la frecuencia, ¿no? El periodo, y la distancia que tiene justamente dos crestas consecutivas comienzan a formar parte de lo que es la longitud de onda. Y cuando esta tiene un tamaño de 1310 nanómetros, perfecto, es más barata en producción, ¿no? Entonces, los módulos SFP que tú vas a encontrar cuando trabajan en este caso con distancias cortas, lo vas a ver tú justamente siempre en 1310, que es diferente cuando tú trabajas, en este caso, en grandes distancias, como era este caso, que puede ser inclusive el de 40, porque acá hay varios de 40, pero nos vamos de frente a este de 80, porque ahí estábamos, y este trabajaba en 1550, ¿no? Y entonces ahí justamente nos interesa hacer ese análisis, ¿no? Y entonces para esto hay que usar gráficos, hay que seguramente revisar un poquito más para que luego seguramente se pueda entender mejor. Ahora lo explico porque ya mencioné, simplemente diría para que pueda seguramente terminar esta idea que quise decir y que pueda haber confundido, es generalmente cuanto mayor es la longitud de onda, perfecto, es menor la atenuación que hay. Hay menos pérdida de potencia. Entonces, generalmente en telecomunicaciones, cuando trabajas tú en grandes distancias, siempre vas a tratar de irte a 1550 porque hay menos atenuación, ¿no? Pero en producción es más caro, pero sin duda ya para este tipo de casos ese costo es preferible que tener mucha atenuación, ¿no? Entonces, la longitud de onda comienza a jugar un papel importante. Pero bueno, vayamos a lo que yo dije. Lo que yo quería es básicamente aquí observar el datasheet, ¿no? Y ese en realidad no era el datasheet. Aquí está. Aquí está el brochure. Nos vamos a Open y aquí encontramos. Este sí es un tema, ya que es un tema que seguramente vamos a tener que trabajar bastante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú haces enlaces o redes, tanto de transporte como de acceso, los presupuestos de potencia son parte justamente de lo que tienes que hacer, ¿no? Y tienes que hacerlo porque si no, no vas a poder seguramente ya ir a enfocar instrumentos, porque lo que uno quiere seguramente, una vez que comienza a entender la fibra, los elementos, etcétera, ya comienzas a irte ya a otro campo, ya ahí comienzas ahora ya a ir a instrumentos, ¿no? Y entonces cuando me refiero a instrumentos, me refiero, por ejemplo, el OLTS es un instrumento que utilizas. Bueno, hay otros previamente en realidad en ellos, pero nos enfocamos a dos porque no tenemos mucho tiempo, pero este, por ejemplo, es un instrumento y es uno de los más importantes inclusive, ¿no? Y entonces cuando ya te juegas, cuando ya comienzas a trabajar con instrumentos, entonces se supone que previamente a todo ello,
tú tienes que haber trabajado con presupuestos. Y para tú trabajar con presupuestos, sin duda tienes que trabajar, en este caso, con hojas técnicas, no solamente de las fuentes, sino también de todos los, de la fibra, tienes que ver de los conectores, de todo lo que haya, en este caso en la parte pasiva, ¿no? Y entonces aquí comienzas a ver toda una serie de términos que hay que llevarlos ya seguramente a análisis, porque nos interesa la potencia, nos interesa la sensibilidad, nos interesa en este caso también, en este caso la potencia máxima, ¿no? Como dice acá, ¿no? Acá dice potencia máxima recibida, ¿no? Que puede ser fatal desde el punto de vista que puede saturar, o sea, si es que llega mucha potencia al receptor, lo saturas y se cae. Eso quiere decir que esta persona previamente no ha hecho el diseño, ni siquiera ha hecho el análisis ni el cálculo, simplemente él ha plasmado y de repente solamente lo que a él le ha interesado simplemente es que llegue potencia al otro extremo. Eso es lo único que él ha analizado. O sea, este señor ha dicho, bueno, que hay que ver que llegue la potencia. Si llega potencia al otro extremo, suficiente. Sí, pero dependiendo, hay seguramente ocasiones en lo que de repente puedes tú llegar con mucha potencia. Y estos equipos te dicen cuánto es la potencia máxima que podría llegar, ¿no? Por un lado te hablan de la mínima y la máxima. Entonces, las hojas técnicas que presentan justamente estos módulos comienzan a ser importantes, ¿no? Y entonces por eso que nosotros tenemos que descargarlas y luego usar estos valores para hacer los cálculos y poder definir y decir justamente de que este sistema va a trabajar bien, ¿no? Entonces, bueno, diríamos que ingresamos a 2 páginas, como esas hay muchas, ¿no? Hay otras que son seguramente todavía más versátiles en la manera como muestran información, pero en todas ellas vamos a encontrar mucha información que nos va a permitir justamente complementar lo que estamos estudiando. Pero bueno, entonces, esta lámina queda interesante porque, claro, nos dice, señores, estamos frente a un sistema de comunicación y por lo tanto hay que hacer un análisis de todos los elementos que conforman el sistema y no solamente involucrarnos con la fibra, ¿no? Y como tú ves, hay una serie de hojas técnicas, pero de la manera seguramente amigable con la que vamos a tratar de analizar eso, vamos a lograr seguramente lograr el entendimiento y que puedan ustedes leerlos con tranquilidad y con un poco más de esfuerzo seguramente lograr entenderlo más a profundidad, ¿no? Muy bien. Ahora, estas redes que hemos presentado aquí son redes que están basados en la arquitectura Ethernet, ¿perfecto? Y cuando hablamos de Ethernet, sin duda nos lleva a ese plano del modelo OSI o el modelo TCP/IP, donde hay 7 capas, ¿no? Y cada una de ellas seguramente representa un punto de todo ese procedimiento, ¿no? Ahora, cuando trabajas tú con estos sistemas, podría ser que de repente te salgas del contexto de la arquitectura Ethernet y entres a otra arquitectura, ¿no? Y cuando ya tú escuchas, perfecto, cuando ya tú escuchas de que el nombre que comienza seguramente a mencionarse con facilidad ya está relacionada en este caso con GPON, ¿no? Entonces ya hablas de otra arquitectura. GPON no es Ethernet. Más bien GPON es el nombre de la arquitectura. Entonces ya en GPON, ya tú no puedes, en este caso, ya no puedes hablar del modelo OSI ni del modelo TCP/IP, que seguramente lo vamos a revisar, ¿no? Claro, aquí ya hablas de otro tipo de encapsulación, ¿no? Ahora, claro, GPON seguramente es lo que se escucha con mucha frecuencia por los proveedores de Internet, pues nos están dando, ¿no?, fibra hasta la casa bajo la tecnología GPON, ¿no? Pero es una arquitectura diferente a Ethernet. En esta arquitectura, sin duda, uno de los elementos, bueno, primero, sus módulos SFP de GPON, sí es verdad que son SFP también, tienen la misma característica, físicamente son del mismo tamaño, etcétera, pero las características de potencia, las longitudes de onda, todo es diferente.
Entonces yo no puedo coger un módulo SFP Ethernet y querer meterlo a un equipo GPON, ni tampoco puedo coger un módulo GPON y querer ponerlo a un equipo con módulos SFP Ethernet. No puedes, porque son arquitecturas diferentes, es diferente lenguaje, ¿no? Y entonces aquí, sin duda, el tema parte primero justamente explicándote qué significa GPON, qué significa FTTH, y luego ver cuáles son los módulos que se presentan, cuáles son las características de este hardware que ellos presentan, que es un OLT, ¿no? Y una serie de elementos más. En ellos, por ejemplo, un elemento súper importante es justamente los splitters, ¿no? Claro, ¿no? Y en ellos, en esta tecnología GPON, tú sí puedes compartir la fibra. O sea, yo la fibra aquí, en esta tecnología GPON, yo sí puedo compartir un hilo de fibra, en Ethernet no. ¿No? Claro, y pasaba de que justamente un amigo me decía, Luis, estamos, bueno, trabajan bastante en tecnología también, este amigo, y habían ellos ya instalado fibra para cámaras, y las instalaciones que ellos tenían era punto a punto, o sea que del módulo SFP salía un hilo de fibra hasta la cámara. Tenían 20 cámaras, entonces ellos habían lanzado 20 cables de fibra, 20 cables de fibra, cada uno hacia la cámara, ¿no? Punto a punto, conexiones punto a punto, todo con fibra, módulos SFP que lo hemos visto antes. Entonces él decía, mira, vamos a comprar aquí, ¿no? Un volumen parecido de cámaras. Lo que yo estoy proponiendo es de que salgan de un solo hilo. Pues si yo he visto que Internet se llega, ¿no? Que Internet llega hasta las casas de un solo hilo, salen hasta 128 conexiones, ¿no? En teoría. Y entonces él decía, bueno, hay que plantear ese mismo esquema, ¿no? Claro, y entonces ahí tú no puedes llevar a la arquitectura que hemos analizado hace un momento este elemento, ¿no? Entonces, con este elemento tú puedes seguramente en esta tecnología GPON compartir el hilo de fibra. O sea, un hilo de fibra, este es un splitter, quiere decir que tiene un hilo, una entrada y tiene muchas salidas, ¿no? Y hay de 2 salidas, de 4, de 64, de 128 salidas y una sola entrada. Entonces, claro, tú un hilo de fibra, ¿no? Lo fusionas a la entrada y luego tienes hasta 128 salidas. Claro, y entonces eso no se puede hacer en la arquitectura Ethernet. Entonces aquí sin duda te metes ya en una arquitectura en donde ya aparecen otros nombres. Acá ya no hablas de switch. En el caso anterior sí podíamos hablar de switch. Aquí ya hablas de OLT. Y aquí también entras a hacer un análisis seguramente interesante por las características de la arquitectura, que previamente hay que estudiarlas, sino por los elementos que vas a encontrar dentro de ellos. Y entonces diríamos que aquí, bueno, aparecen también análisis de potencia, hay que analizar seguramente todo el enlace hacia un cliente, hay que hacer una evaluación y cálculos que hay que someterlos para luego, igual que en el caso anterior, ya llevarlo esto a instrumentos, ¿no? Y en los instrumentos, sin duda también manejas, bueno, todos los instrumentos, por ser instrumentos, pues, de tecnologías como estas, son un tema también muy amplio, ¿no? Aquí encuentras justamente uno de los instrumentos seguramente más importantes. Bueno, diríamos que es uno de los más importantes. Este es un instrumento que analiza tanto atenuación, que puede presentarse en un sistema de fibra óptica, así como también analiza, en este caso, niveles de potencia. O sea, tú puedes analizar potencia y puedes analizar también atenuación. ¿Ya? En este caso, pero él, bueno, dependiendo del contexto, ¿no? En este caso, cuando tú compras un OLTS, estás comprando 2 elementos, y uno de estos elementos es una fuente de luz, ¿no? Entonces, aquí se entiende que la luz que él va a analizar es la luz que sale de esta fuente. Este es un elemento súper importante. En fibra óptica seguramente el OLTS o también el SPM, como también puede ser, hay otro que se llama LSPM, son los dos que seguramente son los que se recomiendan para este tipo de escenarios o para este tipo de pruebas. Y otro de ellos de repente también que juega un papel importante podría ser el OTDR, ¿no? El OTDR sí, sin duda ya es mucho más complejo. Este sí es un equipo complejo, diríamos, ¿no? Y hay varios tipos de OTDR, sin duda, pero este es el más clásico y complejo desde el punto de vista que, por un lado, hay que hacer el análisis de estas imágenes, que en ellos le llaman trazas,
Y por otro lado también hay que hacer un análisis de los eventos, que ya son valores que aparecen en este caso, ¿no? En decibelios, que son los que aparecen en la parte inferior, ¿no? Y hace pues de él básicamente un elemento que su función va a estar relacionado sobre todo a detectar fallas. O sea, mientras que el otro está relacionado a analizar niveles de atenuación o de potencia, en el caso de este, su función está relacionado a encontrar fallas que pueden haber dentro de un enlace, ¿no? Y en este caso diríamos que, bueno, previamente a ellos inclusive hay otros elementos también que habría que ver, sobre todo porque claro, dentro de fibra seguramente van a haber muchas situaciones que se te pueden presentar, ¿no? Entonces, por eso es que hay también otras herramientas, estos son instrumentos, hay otras herramientas que pueden seguramente haberse utilizado previamente también en fibra, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, sin duda, que se tienen que tener en cuenta dependiendo del tipo de escenario, ¿no? Las redes de transporte que hemos visto al inicio, seguramente podría manejarse algunos de ellos y algunos de ellos también se podrían ver en estas redes chipón, ¿no? Indicando que sin duda en ambos casos los equipos deben tener características particulares para el análisis. Por ejemplo, en el caso de ellos, por ejemplo, hay un problema que podría no presentarse o no de repente ser tan estricto como en este caso. Aquí, si un hilo se está compartiendo a 128 usuarios, yo no puedo fácilmente desconectarlo para hacer una prueba, un análisis. Claro. ¿No? Y por un lado podría ser, no, pero yo lo desconecto un momento, en eso sí, pero los proveedores generalmente eh, son supervisados, ¿no? De tal manera que un corte en el caso de ellos, ¿no? Podría implicar seguramente una multa, ¿no? O sea, hay organismos acá en el Perú que sin duda evalúan todos esos aspectos en ellos, o sea, ellos no pueden hacer lo que quieran. Entonces, basado en ese contexto, los instrumentos que seguramente en GPON tendrían que utilizarse para que no corten el servicio a esos 128, 64, bueno, los que estén conectados a ese hilo, implicarían que el instrumento debería trabajar en este caso con la red funcionando, ¿no? Y entonces los instrumentos tienen que tener esa capacidad. En el caso, en las redes de transporte que hemos visto anteriormente, como son conexiones punto a punto, podría ser ahí más viable desconectar un punto y estás desconectando, aparentemente estás desconectando solamente seguramente a un usuario, ¿no? Y entonces ahí de repente esa exigencia podría, en cierta manera, manejarse de manera diferente, ¿no? Pero bueno, como ves, entonces, sin duda, vamos a encontrar en estos instrumentos algunas características que van a ser importantes para esa arquitectura, ¿no? Y entonces ahí, en forma general, claro, hablamos de OTDR y seguramente hablamos de OLTS, pero ya llevado a un contexto de una red de transporte o red de acceso, seguramente vamos a encontrar algunas variantes para que se adecúen a ese tipo de red. Bueno, entonces, ya haciendo básicamente un análisis para no extender ideas que podrían seguramente ya confundir de repente en vez de ayudar, lo que diría entonces es en este caso de que por un lado hay redes en este caso de transporte basados en la arquitectura Ethernet, que es el que hemos analizado en un inicio. Hay una arquitectura GPON que hemos justamente evaluado o revisado de repente muy superficialmente en este análisis. Y no debemos de perder tampoco de contexto, que seguramente entra otro tema también súper interesante, que es aquel en donde ya te involucras con, en este caso, con la red LAN, ¿no? Dentro de lo que es cable estructurado, sin duda, ya te metes a un mundo también amplio, ¿no? Un mundo lleno de una serie de ideas súper interesantes, ¿no? Si partimos en este caso, bueno, aquí faltó el título, disculpen. Si partimos en este caso de las recomendaciones que seguramente en cableado estructurado han utilizado ustedes que han trabajado en cobre, vamos ahora ya no llevarlo al plano de cobre, sino de fibra, basado en ese mismo, en esa misma estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones de Estados Unidos, o sea, la TIA, ¿no? Nos da justamente, ¿no? Una serie de ítems que nos van a indicar cómo debemos, perfecto, cómo debemos seguramente enfocar un cable estructurado, ¿no? Dentro de estas redes, ¿no?
Y entonces, por un lado, sin duda, podemos ver, por ejemplo, una de las más utilizadas seguramente son edificios comerciales, ¿no? Aunque aquí hay, por lo que vemos, edificios comerciales, hay también para fábricas, hay colegios, hay hospitales, o sea que aquí tienes para poder seguramente hacer análisis muy interesante dependiendo de ese tipo de infraestructura. Pero lo que más seguramente uno maneja es lo que son edificios, ¿no? Comerciales, ¿no? Entonces, si nos referimos entonces al ANSI TIA 568C1, que es el que se muestra aquí, ¿no? Aunque ya sabemos que ahora estamos en la E, ¿no? Ya estamos en E, o sea que, bueno, cada 5 años se van dando seguramente modificaciones. Bueno, si nos referimos a eso, entonces esta topología justamente es la que tendríamos que trabajar, ¿no? Y esa topología justamente nos dice, ¿no? Nos habla justamente sobre el cableado, en este caso el backbone, el cableo vertical, nos habla sobre el cableo horizontal, nos habla seguramente sobre cómo debemos enfocar esa topología, esa estructura que vamos a realizar. Y aquí es importante porque hay un tipo de fibra que podría ser el que, por las distancias tan pequeñas y fuentes de luz, porque acuérdate que las fuentes que nosotros hemos visto en antes son de 80 kilómetros, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué vas a querer usar 80 kilómetros? Estás hablando acá no sé, pues estás hablando de repente 100 metros, 200 metros, 150 metros. Estás hablando acá de distancias muy pequeñas. Claro, ¿no? De repente ya 100 metros es mucho, ¿no? Pero bueno, diríamos que muy al margen, las distancias acá, las fuentes de luz aquí son fuentes que seguramente van a manejar distancias más pequeñas. Y entonces, de repente para eso también existe un mundo que está enfocado a estas distancias. Eso no quiere decir que no puedas usar las fibras. Bueno, en realidad hay varios tipos de fibra, ¿no? Y hay fibras que están hechas generalmente para trabajar en distancias pequeñas y hay también fuentes de luz que están hechas también para trabajar distancias pequeñas, ¿no? Pero ya acá, sin duda, seguramente se requiere hacer algunos análisis previos para poder enfocar todo ese punto. Pero diríamos que este, por ejemplo, también es otro mundo, ¿no? Y parte, en este caso, definitivamente ¿no? Partimos de este gráfico, porque aquí básicamente hay mucho material que explorar. Bueno, aquí habla sobre premises, que está relacionada justamente a los tipos de escenarios que podemos tener, pero en el lado izquierdo habla sobre componentes y estándares, ¿no? Y este mundo es súper interesante porque ahí está hablando justamente de los tipos de cable que puedes usar. Bueno, el ANSI TIA 568, bueno, aunque aquí está muy pequeñito, pero bueno, lo vamos a andar un poquito. Claro, el ANSI TIA 568 C2 habla sobre cobre, ¿no? A nosotros nos interesa el 568 C3 porque este habla sobre fibra, ¿no? Y aquí nos dice justamente los tipos de fibra, características de fibra, canaletas, todo, ¿no? Es justamente lo que debemos tener en cuenta para que podamos seguramente tener buenas prácticas a la hora de hacer las instalaciones. Ahora, sin duda, muy al margen de eso eh, que podemos seguramente revisar una serie de aspectos, también no deja de tener importancia otros organismos, ¿no? Lo que dice la ISO, la IEC, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, hay que trabajar bastante con ellos, seguramente para ver qué es lo que mencionan, por ejemplo, a la hora que usas esos instrumentos, porque si tú vas a usar los instrumentos que hemos hablado, seguramente tenemos que basarnos en las recomendaciones, ¿no? Y los métodos de prueba que indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la TIA, ¿no? Entonces ahí hay que guiarse por lo que ellos dicen. Y entonces encontramos sin duda que aquí entramos también a otro plano, ¿no? A otro plano o a otro enfoque súper importante. Estos organismos, estos estándares tienen que formar parte de la preparación de los que están seguramente manejando no solamente fibra, ¿no? Seguramente también cobre y cualquier seguramente otro tipo de tecnología. Pero bueno, diríamos que entonces este también es un enfoque que es muy importante, muy interesante y que nos ayuda bastante a poder seguramente trabajar. Bueno, señores, eh, termino entonces invitándolos al curso de fibra óptica en donde nos enfocaremos a estudiar justamente sistemas de comunicación en donde la fibra, en donde estos módulos, estos sistemas que transmiten la luz
y que llega de un sistema electrónico, sin duda, ¿no? Pues esos son sistemas optoelectrónicos y seguramente los switch que vamos a encontrar con estos módulos SFP y los tipos de cables, tipos de fibra, comienzan a formar parte de lo que queremos enseñarles, queremos hacer que conozcan y queremos justamente que comiencen ya también a formar parte ¿no? de este mundo, forme parte de su preparación y luego hacer un enfoque y también todo un tema ya pero yéndonos a otra arquitectura, yéndonos a la arquitectura JPON, en donde seguramente vamos a encontrar también un tema muy interesante, cada uno de los temas que hay seguramente va a ser interesante comenzar a entenderlos, comprenderlos. Y por ahí seguramente vamos también a revisar, ¿no? algunas arquitecturas y seguramente vamos a analizar las recomendaciones tanto de la TIA y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y seguramente también vamos a tener que tener presente a la ISO, ¿ya? Porque seguramente en él, porque vamos a encontrar mucha información seguramente que puede estar seguramente haciendo mención a nomenclaturas de la ISO, ¿no? Y eso implica que seguramente la ISO y la IEC van a tener que formar parte de esta conversación. Dentro de estos, pues, hay instrumentos como la fusionadora, que no le he puesto, pero seguramente hay que analizarla. Dentro de ellos hay que ver los conectores, que es todo un tema, ¿no? Hay que ver los empalmes, sin duda hay mucho tema. Aquí se han tratado de jalar algunas ideas que me parecen muy importantes, pero detrás de ello pues hay muchos temas más que hay que analizar, ¿no? Ya de por sí, como le dije, los conectores es todo un tema, es muy importante, ¿no? Ese tema es muy importante y es muy interesante. Los empalmes también, porque vas a tener que fusionar, aquí hay que fusionar. Y entonces por eso es que hay que tener una fusión, pero muy al margen de eso hay que conocer, bueno, en empalmes seguramente lo más usado es, o lo que más vamos a practicar es la fusión, ¿no? Pero también podría ser para algunos casos muy particulares de emergencia que tengamos que usar mecánico. Y muy al margen de eso hay que analizar las atenuaciones que pueden presentar estos. Y entonces hay aquí toda una serie de detalles muy importantes. Pero bueno, señores, entonces con eso finalizo y bueno, invitándolos al curso de fibra y en todo caso me gustaría, si es que tuvieran alguna pregunta, con el mayor gusto poder conversar unos minutos con ustedes. Entonces, bueno, abran sus micrófonos los que desean hacer alguna consulta en relación al curso y estaré encantado de contestarles antes que seguramente ya la parte de administración entre y converse con ustedes. Muy bien, señores, entonces, por favor, si alguien por lo menos me da o me indica si es que fue clara la exposición, para mí sería muy importante. Por favor, si es que alguien toma la palabra, le agradecería. Hola, hola. A ver, Fernando, Geraldine, aunque me parece que detrás de Geraldine estaba otra persona, Yoshiro, Joseph, Juan, Mario. A ver, señores, si de repente por el chat pueden hacer alguna consulta, si es que no quieren seguramente... Hola, hola. Podría ser de repente inclusive un tema, ¿no? Que a ustedes les hubiera gustado que se converse, y sería también inclusive importante si lo pueden indicar. Buenas noches, ¿qué tal? Yo En sé, cuanto excelente, ya me había preocupado, yo sé, dije, de repente estoy sí, solo. Yo sé, no, gracias, dime, yo sé, a ver, te sí, escucho. justo un tema que lo tocó algo rápido, seguramente por el tema de tiempo. En A cuanto ver, a las pruebas OLTS, eh, ¿en qué consisten realmente? ¿En qué nos puede ayudar a verificar un enlace? Eh, no, quisiera saber un poquito más sobre esas pruebas. muy bien, Joseph. Mira, Joseph, por haber hecho la pregunta, porque pensé que estaba solo, con el mayor gusto. Te explico unos minutos y no sé, a ver, lo que pasa es lo siguiente, generalmente cuando terminas tú de hacer, previamente, bueno, hay que ver el diseño, todo eso, pero hay que ver que ya se implementó la red, ¿no? El enlace, ¿no? De 20, 30, que no sé, pues puede ser 10 kilómetros. Sin duda, puede, de repente, para no extenderme tanto,
de repente un término que nos puede ayudar en este momento sería, puede ser necesario su certificación, ¿no? Y esa certificación que hay que realizar para saber verdaderamente que lo que tú has instalado va a trabajar bien, por lo tanto es de calidad, se tendrían que hacer con el OLTS. El OLTS es un certificador y por lo tanto te certificaría, con él podrías tú certificar y darle la tranquilidad a la persona que le has hecho el enlace, que ese enlace va a funcionar bien. Es de calidad. Previamente, eso como dije, hay que hacer algunos cálculos, etcétera, para luego hacer comparaciones de valores, etcétera. Pero hacia el punto que tú preguntas, ese es el detalle. El OLTS es un certificador de fibra óptica. Así como en cobre hay un certificador para lo que son los puntos, en este caso dentro de este sistema, aquí también hay un certificador y se llama OLTS. ¿Ya? Entonces lo que él va a analizar y por haberte animado a preguntar, te explico, básicamente es, si te das cuenta, bueno, su análisis es amplio, pero capaz lo que voy a indicarte te puede ayudar bastante. Analiza, por un lado, cuánta potencia llega, cuánto es lo que se ha perdido en ese trayecto. Pero antes de eso hay que hacer análisis previo, porque claro, si yo digo, bueno, ha perdido 2 decibelios, ¿ese es bueno o malo? No, pues eso no, es difícil. Entonces hay un estudio previo que hay que hacer para luego hacer y culminar con ese instrumento. Pero es muy importante lo que él me va a decir, y por eso es que él es un certificador. Muy bien, no sé si con eso te ayudé. Por favor, si tienes alguna otra consulta, con el mayor gusto. Si alguien se anima. Bueno, señores, su compañero habló sobre un instrumento que es justamente uno de los instrumentos que hay que analizarlos, hay que ver, ellos tienen seguramente, ¿no? Bueno, a veces hablan de calibración y seguramente lo encontramos también como referencia, bueno, método de un cable, de 2 cables que ya de repente ya no se utiliza, el de 3, etcétera. Y justamente hay toda una serie de puntos que hay que analizarlos previamente, ¿no? Pero el OLTS seguramente, si trabajas en fibra, vas a tener que estudiarlo, analizarlo y conocerlo porque sí, se emplea sí o sí, lo vas a emplear. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Joseph, muchas gracias por tu consulta. Bueno, señores, entonces Toshiba también nos dice, ¿se entendió las explicaciones? Gracias. No sé cuál es tu nombre, pero te agradezco también. No sé si alguien más quiere participar, por favor, señores, si de repente por ahí... Sí, sí quedó, bueno, por lo que entiendo en la teoría lo entiendo bastante claro. Esto también se puede hacer con 2 equipos EXFO, ¿no? Aparte de solamente porque mostró en imagen uno que emite luz, potencia y otro que recibe, ¿no? Entiendo que también se puede hacer con 2 equipos EXFO. ¿De eso también tiene algún tema, no sé, algún tema de experiencia, algún tema de explicación? Me parece, pero que ahí, como lo enfocas, me parece que no está correcto. Expo es una marca. Por lo tanto, cuando tú me hablas de Expo, me estás hablando de una marca. Y cuando yo te hablo de OLTS, yo te hablo del nombre del instrumento, ¿no? Entonces, Expo es una marca y también va a tener OLTS, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, Expo es una marca, ¿no? Por eso que no podemos hacer ahí una comparación. Pero creo que es que como que creo que le ponen una tarjeta al OTR para poder hacer este tipo de pruebas. Es que lo que pasa, bueno, Expo tiene varios modelos y tiene módulos, que es a lo que tú te refieres, pero lo que pasa es de que cuando seguramente en tu casa encuentras un equipo que es router, es modem, es switch, acuérdate que, claro, puede venir todo incluido, eso el fabricante, algunas empresas pueden dártelo incluido, pero el análisis no se puede, no lo puedes tú analizar, no puedo yo analizar, no puedo analizar yo el datasheet de un router y llevarlo al switch porque es diferente, no lo puedo analizar con el modem ni con el access point, ¿no? Entonces, cuando tú refieres, de repente entiendo que lo que tú estás hablando, que Expo tiene un equipo con módulos, en donde puede un módulo ser el OLTS, un módulo el OTDR, sin duda. Pero pero el análisis sería el mismo. El OLTS va a cumplir esa función, sea que venga dentro de una caja con otros elementos, la función va a ser la misma, ¿no? Claro. Claro.
Claro, pues cuando me dices Claro. Expo es una marca, ¿no? Que lo venga, que él pueda incluirlo dentro de un hardware, dentro de un computador, él pone como si fuera un computador, y tú tienes la tarjeta de video, la tarjeta de red, ¿no? Independiente, bueno, algo parecido él hace. Pero la función es la misma, eso es lo que yo iba. O sea, si tú me analizas el OLTS de cualquier marca, tiene que ser, porque ese es un estándar, o sea, al final no hay un OLTS por cada fabricante, ¿no? El OLTS forma parte de un estándar. Y entonces, Sí, los OLTS hacen la misma función, sea Expo, sea Viavi, sea la marca que sea, ¿no? Puede ser una marca muy baratita, también va a ser la misma función, o sea, que la digamos, función sería básicamente es cuánto de potencia se está perdiendo en el inicio de fibra hacia la fin de fibra, ¿verdad? bueno, esos equipos solamente tienen 2 unidades, decibelio y dBm. Por lo tanto, esas son las únicas unidades que maneja el OLTS. Todos los equipos manejan solamente 2 unidades, dBm y decibelio. Claro. Y uno de ellos es potencia y otro de ellos es atenuación. Claro. Lo que tú dices está perfecto, Joseph. Ok. Consulta, esto, por lo que entiendo, es esta explicación, esta pequeña charla que usted la está impartiendo de manera muy interesante, forma parte de un grupo o de un resumen, de una sumilla, de un curso que se pretende aperturar, ¿no es así? Claro, claro que sí. Justamente este es una charla informativa sobre el curso que está a mi cargo en este caso y que, bueno, espero que se animen a llevarlo para poder involucrarnos ya en estos temas con profundidad. Sí, Joseph, estás justamente participando de una charla informativa para un curso que estamos dictando, bueno, ya desde hace más de un año, ¿no? Casi 2 años, antes de desde antes de la pandemia, ¿no? Ya, pero ahora en forma virtual, ¿no? ¿Podría compartir el tema, el temario completo o de repente ya está compartido en la página de SGDS Perú? Sí, la parte Buenas noches. administrativa va a tomar el control en este momento. Dan un minuto, por favor, para que les pueda explicar. No se Señores, preocupe. muchas gracias por su participación. Gracias a Joseph por hacer esas consultas que han estado muy interesantes y que ha permitido justamente que pueda tocar algunos temas. Pero ahora les dejo la parte administrativa para que pueda conversar con ustedes. Eh, Wilfredo, creo que quería hacer una consulta antes de irme. De repente tengo unos segundos. Wilfredo, no sé si quieres consultar, por favor. Bueno, me parece que alguien había abierto una... Señores, entonces los dejo por favor para que Ofelia pueda conversar con ustedes. Muchas gracias por haber participado. Un fuerte abrazo a todos y muy buenas noches. Las dejo con Ofelia, por favor. Es un minuto para que ella pueda informar. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Agradecemos su participación al ingeniero Bomán por la exposición de la charla informativa del curso de fibra óptica y FTTH GPON. Absorbiendo la consulta del señor Joseph, bueno, a todas las personas que nos solicitaron los temarios, le hemos enviado a su WhatsApp. Han estado informando a las señoritas, a las personas que nos solicitaron. En todo caso, si usted sería tan amable de escribirnos al WhatsApp, le enviamos los temarios del curso. Bueno, agradecemos a todos su participación, esperamos que se animen a inscribirse en el curso que está iniciando este miércoles 12, de 8:30 a 11 de la noche, se va a realizar en 10 clases de 2 horas y media cada una, la frecuencia va a ser lunes y miércoles. Bueno, señores, si no tienen otra consulta, damos por terminada esta charla informativa, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, y bueno, esperemos que se animen a inscribirse, y cualquier consulta a los números de WhatsApp por los cuales nosotros nos hemos estado comunicando con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Coco, ¿podría cerrar la sala, por favor? Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.